Muy buenos días a todos y a todas y muchas gracias por estar acá. Voy a comenzar con una poesía de Miguel Hernández, el gran poeta español. Dice así: umbrío por la pena. Umbrío por la pena, casi bruno, porque la pena tizna cuando estalla. Donde yo no me hallo, no se halla hombre más apenado que ninguno. Pena con pena y pena desayuno, pena es mi paz y pena mi batalla, perro que ni me deja ni se calla, siempre a su dueño fiel, pero importuno. Cardos, penas me oponen su corona, cardos, penas me azusan sus leopardos, y no me dejan bueno hueso alguno. No podrá con la pena mi persona, circundada de penas y de cardos, cuánto penar para morirse uno. ¿A quién no le ha llegado alguna vez el dolor? ¿Quién no ha sufrido? Sófocles advierte al final de su bellísima obra Edipo Rey que nunca deberías llamar a nadie feliz hasta que no conozcas su último día. Hasta que no conozcas su último día, porque tú puedes pensar que alguien es feliz, puedes pensar que todo le sale bien, puedes pensar que alguien nunca ha tenido reveses, que alguien nunca ha tenido dificultades. Y sin embargo, hasta que no conozcas su último día, no sabrás realmente la respuesta. Porque a todos lo cierto es que tarde o temprano nos llega ese perro fiel pero importuno de la pena, del dolor. ¿A quién no le ha llegado el dolor? Uno siempre piensa a la larga, mírenlo bien muchachos, uno siempre piensa a la larga que nadie sufre como uno sufre. Uno mira a los demás y hasta casi muchas veces uno termina deseando la suerte de los demás. Los demás, esos demás que tienen un matrimonio que funciona. Los demás, esos demás que tienen dinero en la casa. Los demás, esos demás que tienen trabajo. Esos demás que tienen los padres vivos, los hijos vivos, los hermanos vivos. Los demás, esos demás que no tienen un drogadicto en la casa. Los demás, esos demás que tienen salud. Y uno siempre piensa que es uno, el hombre o la mujer del dolor. Que es uno el que sufre y que a los demás pareciera que les va mejor en la vida. Que el día que repartieron las suertes de la vida, a uno le tocó el dolor y a los demás les tocó el descanso. A uno le tocaron las lágrimas y a los demás la alegría. Y sin embargo, lo cierto es que nosotros somos los demás de los demás. Y como nosotros somos los demás de los demás, nosotros somos esos que los demás creen que no sufren y que nosotros aquí adentro sabemos que también sufrimos. Porque díganme, ¿quién no conoce el dolor? ¿Quién no conoce las lágrimas? ¿Quién no conoce el sufrimiento? Todos los que estamos acá nacimos un día desnudos, cubiertos de sangre, llorando, con frío. Bienvenidos a un mundo con demasiados sufrimientos. Y desde entonces hasta hoy, no importa cuántos años hayan pasado, nada ha sido realmente fácil. Todo ha costado, todo en el fondo es difícil. Este mundo es el mundo de la dificultad. Este mundo es el mundo en el que la gente crece a través del sufrimiento. Nosotros hemos crecido a través del sufrimiento. Nacimos llorando. Aprendimos a caminar cayéndonos sobre nuestras rodillas y estrellando nuestro mentón contra el duro piso. Entre lágrimas nuestros papás nos reincorporaban y nos decían: sea machito mi hijo, sea machita mi hija, camine un pasito más. Y tuvimos que superar las lágrimas y el miedo para andar los primeros pasos de la niñez. Luego aprendimos a correr y a jugar, llegando con las rodillas rotas donde nuestra mamá para que nos las limpiara con mertiolate, para que nos hiciera sus cariños, para que nos diera un poquito de agua oxigenada, mientras a nosotros se nos asomaba una lágrima por el ladito del ojo.
Luego no fue fácil separarnos de casa para ir a estudiar. No fueron fáciles los años del colegio, aunque cuando uno mira para atrás, a uno le parece que los problemas del colegio no eran problemas. Que si uno sacaba uno, que si uno no llevó la tarea, que si la profesora me regañó, que si me pasó al frente, que si me puso a hacer una plana, que si me mandó donde el rector o la rectora. Ahora a uno le parece que eso no son problemas al lado de las dificultades que trae la vida adulta. Sin embargo, recuérdenlo bien, cuando uno tenía 7 años, esa nota que enviaban a la casa o esa calificación bajita eran suficiente dolor para llenar de lágrimas el rostro del niño o la niña que un día fuimos. Y cuando fuimos creciendo un poco más, abrimos nuestro corazón a la experiencia de los primeros amigos, de las primeras amigas. Y cuánta alegría y cuánto gozo llegaron con esos amigos de la infancia que luego se volvieron los amigos de la adolescencia. Para uno enterarse más tarde que a veces los amigos te hacen bromas pesadas, que a veces los amigos y las amigas te dicen cosas que te duelen, que a veces traicionan, que a veces te decepcionan y que entonces también te pueden romper el corazón. Cuántas lágrimas de adolescencia, cuántas lágrimas en aquellos años que uno creía que estaba solo o sola. Cuántas lágrimas en aquellos años en que uno creía que una niña nunca se iba a fijar en uno o que un muchacho nunca se iba a interesar por uno. Y al fin terminó la época de colegio, y cuando uno creía que había tocado el cielo con las manos, venía la dificultad de la época de la universidad o la dificultad de la época del trabajo. Cada hijo que hemos traído al mundo ha llenado nuestros ojos de lágrimas de alegría y de lágrimas de tristeza. ¿Acaso le duele a mi hijo una muela sin que me duele a mí? ¿Acaso se enferma sin que yo me enferme? ¿Acaso le da fiebre sin que a mí también me dé fiebre y tenga que guardar su sueño junto a la cama? A la larga, toda la experiencia humana es dolor. Creemos que los demás no sufren y que sufro yo, porque todos creemos que no podrá con la pena mi persona, circundada de penas y de cardos. Y todos tarde o temprano llegamos a pensar cuánto penar para morirse uno. Toda casa está pintada por la pena. Toda vida está salpicada de dolor. Y aunque todos creemos ser los únicos en sufrir lo que sufrimos, en verdad todos tenemos la casa pintada de sufrimiento. Es más, yo les digo, nunca consideren que el dolor de ustedes es más grande que el de los demás. Ustedes no viven dentro del corazón de los demás. Cada dolor, por minúsculo que se vea desde fuera, es gigantesco vivido desde dentro. El dolor siempre se vive en la misma intensidad, la máxima. Nunca hay dolores pequeños. Hay dolores pequeños vistos desde fuera por quien no está sintiendo ese dolor, pero desde adentro el dolor se siente siempre con la misma intensidad. Es el caso del adolescentico que llega con el rostro cubierto de lágrimas a la casa y lo esconde de la mirada escrutadora de la mamá. Pero como la mamá se entera de todo y lo sabe todo y siente en el ambiente que a su hijo algo le ha pasado, insiste, le toca la puerta: abrime, Federico, decime qué te pasa. Y entra la mamá y lo ve con los ojitos rojos: mi amor, ¿qué le sucedió? Él responde: no nada, no nada, porque algo le dice que ella no entenderá. Y cuando ella insiste, inquiere y le vuelve a decir, al final el muchacho deja de tragarse las verdades y le dice: mamita, lo que pasa es que Diana me pidió un tiempo porque está confundida y yo sé que eso significa que me va a terminar. Y estalla en llanto. Y a uno le parece que ese llanto es tan tonto al lado de que papá está sin trabajo desde hace 5 meses. A uno le parece que ese llanto es tan tonto al lado de la muerte de mi mamá de un cáncer terrible hace 1 año. A uno le parece que ese llanto es tan poco importante al lado de mi hermano, el drogadicto, con el cual nunca hemos podido hacer nada. Y entonces llego desde fuera y le digo, no le pare bolas, mijo, que mujeres hay muchas. Y él desde dentro capta que yo le puedo querer, que yo le puedo adorar,
pero que no puedo entender su dolor, porque el dolor siempre tiene la misma intensidad, la máxima. El dolor siempre duele. Y toda casa está pintada por el dolor. El dolor no tiene estrato, muchachos. En la vida cotidiana colombiana, para organizar los servicios, para enviar los impuestos, para cobrar los impuestos de guerra o todo lo que exista, nos hemos inventado la ficción de los estratos. Los estratos que sufren, 1, 2, más o menos 3, y los estratos que no sufren, 4, 5 y 6. ¿Realmente es así? No, no es así. Todos lo sabemos. No importa lo hermoso que sea tu apartamento, está pintado de dolor. No importa lo triste que sea tu casa, quizá de latones o de cartones, está pintada por el dolor. Toda casa humana está pintada de pena. Toda existencia humana está pintada de sufrimiento. Y nunca digas que a ti no te va a tocar el dolor. Tal vez no te haya tocado todavía. Prepárate y agarra fuerzas. Llegará. Y cuando llegue, llegará con la intensidad con la que siempre llega. Con la máxima intensidad. El dolor todo lo rompe. El ser humano, miren, el ser humano es inteligente, el ser humano ha hecho ciencia, el ser humano ha hecho filosofía, el ser humano tiene grandes ideas, el ser humano está lleno de técnica. Estamos rodeados hoy en día de grandes computadores, de grandes maquinarias, de aparatos que incluso pueden volar hasta la luna, que pueden ir a Marte, que pueden arriesgarse a ir hasta los confines del sistema solar. Somos tan inteligentes, somos tan capaces, somos tan maravillosos para crear maquinarias y para desarrollar la técnica, y sin embargo hay una única cosa que el ser humano no puede soportar. No podemos soportar la pena. Podemos soportar cualquier otra cosa. Tenemos palabras que expliquen casi todo. Nos pueden explicar incluso cómo funciona el microcosmos o el macrocosmos. Los científicos nos pueden dar una explicación para el surgimiento del universo hace 15.000 millones de años. Pero ¿por qué sufro? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Porque justamente a mí me tocó lo que me tocó. Porque a mi hijo le pasó esto. Porque a mi esposo, porque a mí, porque mi salud, porque mi mamá, porque mi casa. ¿Por qué? Para esa terrible pregunta que se hace todo ser humano, no tenemos respuesta. Siempre el dolor nos vence. El dolor todo lo rompe. El dolor todo lo destroza, no deja nada en pie. No importa qué bien construido tengas todo, el dolor entra y lo va destrozando todo. Tú tienes una casa maravillosa con 3 hijos preciosos. El uno está en el jardín, el otro está en el colegio, el otro en la universidad, una esposa maravillosa. Llega el dolor en forma de enfermedad, el dolor en forma de secuestro, el dolor en forma de droga, el dolor en forma de suicidio. Llega el dolor en cualquiera de sus formas. Y ese apartamento precioso, esa vida preciosa y estable se rompe en 1000 pedazos. Recuerdo que hace 3 años nos conmovimos muchísimo en el colegio con una tragedia. Había una familia muy pudiente. Estaba conformada por papá, mamá e hijo. Una familia hermosa. Todo funcionaba maravillosamente bien. Un hombre trabajador, un hombre bueno, amante de su esposa y de su hijo. Un hijo maravilloso que había estudiado hasta ese momento en un buen colegio de Bogotá y había sacado siempre las mejores notas y ahora estaba en grado 7º. Además de eso, un muchacho muy bien plantado, un muchacho muy atractivo y una mamá querendona y maravillosa. Todo estaba bien hasta un martes del mes de mayo de 1998. Y ese martes del mes de mayo de 1998, la familia comió junta como comían todas las noches. Se despidieron después. La mamá fue a la pieza del muchacho, le dio un beso y lo acostó. Y se fueron papá y mamá a dormir a su habitación. A eso de media madrugada, hacia las 3 de la mañana, el papá se despertó sobresaltado
y encontró muerta a su lado a su esposa de un infarto que no le dio ni siquiera oportunidad de avisar. El recuerdo del muchacho cuando me pedía cupo en mi colegio, porque no quiso volver al colegio de él, porque no quería la lástima de nadie, decía él. El recuerdo del muchacho era el de su papá con la mamá en brazos, golpeando con el pie la puerta y diciéndole: mi hijo, despierte, su mamá se nos murió. Se nos murió y se nos rompió la perfección. El muchacho entró al colegio, nunca pudo volver a sacar buenas notas, terminó saliendo del colegio, fue a dar a un colegio de esos donde va la gente que ha fracasado en todos los demás, y me contaron algunos de sus amiguitos que está metiendo droga y el papá tomando trago. Nunca llames a alguien feliz. Cuando el dolor llega, todo lo rompe, no deja nada en su sitio, todo lo hace mil pedazos. El dolor rompe nuestras relaciones con los demás. Nos podíamos amar hasta ayer o hasta antier o hasta hace unos minutos, pero cuando llega el dolor, qué difícil quererme con los demás, qué difícil un abrazo de ternura y de afecto cuando el corazón está roto. No me digan que no hay veces en que ustedes sienten que nadie les puede entender el dolor, y cuando el esposo que les ama, la esposa que les ama, el novio, la novia, el amigo llega e intenta interesarse por ti, tú dices: no, gracias, quiero estar solo. Quiero estar solo, porque el dolor rompe las relaciones. El dolor rompe muchas veces nuestro éxito profesional. Cuántos eminentes abogados, eminentes médicos, cuántos eminentes trabajadores, cuántas mujeres exitosas en la vida profesional, cuando llega el dolor se colapsan y pareciera que todos los fracasos se juntan en la vida y que no son capaces de seguir triunfando en su labor profesional. Uno de los grandes hoteles de Medellín guarda una historia dolorosa. Uno de los grandes y hermosos hoteles del sur de la ciudad, del sector del Poblado. Había una bellísima modelo en Medellín. Había sido portada de varias revistas. Había sido la imagen de una conocida fábrica de ropa interior. Había triunfado. La llamaban a todos los grandes desfiles, hasta que después de pasar los años, su imagen se hizo tan conocida que ya la llamaban poco y llamaban más bien a niñas más jóvenes con imágenes más frescas, y ella, que ya estaba obligada a llevar un nivel de gastos y de inversión en su imagen y en su ropero, empezó a recibir cada vez menos contratos. Así que lo último que hizo fue tomar su automóvil, irse a un hotel del sur de la ciudad, alquilar una habitación, subir a uno de los últimos pisos y lanzarse al vacío, porque el dolor rompe el éxito profesional. El dolor rompe nuestra confianza en los bienes materiales. Cuando tu hijo se te está muriendo, ¿de qué sirve tener una acción en un club? Cuando tu hijo se te está muriendo, ¿de qué sirve tener una narcotoyota parqueada afuera de la casa? Cuando tu hijo se te está muriendo entre los brazos, ¿de qué sirve tener no sé cuántas cuentas corrientes si ni uno solo de tus pesos, si ni uno solo de tus electrodomésticos, si ni una sola de tus joyas puede comprar un minuto de vida para el niño que tanto quieres? Y entonces se nos rompe nuestra fe en las cosas, porque en el fondo la gente tiene fe en las cosas. En el fondo tenemos fe en la ropa que nos ponemos, que nos hace ver mejor. Tenemos fe en la plata que tenemos guardada, que nos asegura el futuro y el presente. Tenemos fe en los aparatos que tenemos, porque nos hacen cómoda la vida y agradable y descansada y placentera. ¿Y de qué sirven esos aparatos si un niño se me muere entre los brazos? ¿De qué sirve cada una de esas riquezas si la mujer que amo se está despidiendo de mí para siempre? ¿De qué sirve si nunca más podré decir mamá a mi mamá en la tierra? El dolor rompe nuestra fe en nosotros mismos, porque uno está acostumbrado a confiar en sus capacidades, a confiar en su inteligencia, a confiar en su solidez, a confiar en
en su seguridad como persona. Uno está acostumbrado a confiar en uno. Es más, la adultez nos lleva a que terminemos por confiar en nosotros mismos. Una de las cosas que a uno le cuesta recuperar después de un choque es la confianza. Porque mientras uno no se ha chocado, uno maneja como Juan Pablo Montoya. Uno sale, se le atraviesa a los carros, a los buses, esquiva taxistas, ciclistas y motociclistas. Todo lo que termina en istas, uno lo va esquivando. Uno salta policías acostados, uno se sabe rutas más rápidas, uno se mete a la brava hasta el día en que se pega uno un estrellón bien duro. Y ese día uno aprende a tener miedo. Al que le hicieron el paseo millonario, al que se le acercó la moto por detrás y lo encañonó. No me digan que cuando sienten una moto atrás del carro, no creen que una vez más va a suceder lo que sucedió. Pierde uno la confianza. El dolor te rompe la fe en ti mismo. Rompe la fe en nosotros mismos. Rompe la fe en los demás. Porque cuando llega el dolor a uno le cuesta creer. Cuando los demás me traicionan, ¿cómo volver a creer en los demás? Cuando los demás me decepcionan, ¿cómo volver a creer en ellos? ¿A cuántas mujeres? Eso les pasa más a las mujeres, me perdonan los señores. Pero ¿a cuántas mujeres después de que el hombre de su vida les engañó y jugó con su amor, les cuesta volver a creer en otro amor? Por eso no les extrañe que muchas mujeres deciden no volverse a enamorar, deciden volverse las eternas amantes de su hijo o de su hija y dedicarse a sacarle a él o a ella adelante, renunciando para siempre a un hombre, porque los hombres siempre engañan, dicen ellas, porque los hombres son así, porque los hombres te prometen pajaritos preñados y después lo dejan a uno preñado, que es distinto. El dolor rompe la fe en las demás personas. El dolor rompe la fe en la vida. Todo niño que llega al mundo llega con ganas de vivir. Por eso extiende las manitos frenéticas para conocer el mundo y por eso llora puntualmente a la hora del hambre. Llora reclamando el alimento que necesita para vivir, porque quiere vivir. Todo niño llega al mundo queriendo vivir, queriendo correr, queriendo jugar, queriendo saltar, gritar, cantar, queriendo ir al colegio, queriendo aprender, queriendo escribir las primeras letras, queriendo leer. Y a medida que va pasando la vida y se va encontrando con el dolor, una de las cosas que va perdiendo es las ganas de correr, las ganas de cantar, las ganas de escribir, las ganas de leer, las ganas de estudiar. ¿Alguna de ustedes o alguno de ustedes tiene hijo adolescente que no quiere estudiar? ¿Y qué hay detrás de ese no querer estudiar? ¿Qué hay detrás del mami? Pero, qué pereza estudiar. ¿Pero por qué esto? ¿Para qué sirve? No, pero ¿por qué tengo que estudiar álgebra? Esto es muy mamón. ¿Qué hay detrás de la pereza de estudiar, de la pereza de escribir, de la pereza de leer? Vas tú al colegio, a la entrega de notas y te dicen, no, es que Federico no lee. Y uno llega a la casa, mi amor, mi hijo, haga una tarea, coja un libro. Pero no, los libros pesan, las tareas pesan, el estudio pesa. Ha descubierto a sus 13 o 14 años que la vida no es tan entretenida como se la habíamos pintado. Tal vez una novia por un instante le vuelva a alumbrar el firmamento y le vuelva a dar ganas de vivir, al menos para la novia. Y entonces para eso sí se baña, y para eso sí se arregla, y para eso sí se va bien titino. Llega a la casa bien aburrido porque es con nosotros, pero cuando va para donde ella, ahí sí. Pero cuando esa muchachita lo despache o simplemente él se entere porque se lo contó Juan Alberto, su mejor amigo, cuando él se entere que Natalia se encarretó con Sebastián, entonces él sabrá que ahí tampoco se escondían las ganas de vivir. Y muchos adolescentes hoy en día piensan que no vale la pena vivir la vida. En la década del 60, de cada 100 suicidios que había en Colombia,
solo 10 eran de menores de edad. Hoy en día, de cada 100 suicidios que hay en Colombia, 46.5 son de menores de edad y 51 son de menores de 20 años. El dolor rompe las ganas de vivir, rompe nuestra fe en la vida. El dolor rompe la esperanza. El principio, la fortaleza, la fuerza, la energía que mueve la vida en el fondo es la esperanza. Uno se levanta en la mañana con esperanza de que el día de hoy será mejor. Hoy me levanté con la esperanza de que este encuentro fuera bonito para ustedes. Ustedes se levantaron con la esperanza de que yo pudiera decir algo que les sirviera para sus vidas. Televida transmite este programa con la esperanza de que llegue a muchos hogares y de que sane muchos corazones y que repare muchas familias en su interior. Todos tenemos esperanza. La esperanza es la energía que mueve un corazón, la energía que mueve un pueblo, la energía que mueve a la humanidad. Por esperanza ayer empezó a funcionar la Corte Penal Institucional, porque tenemos la esperanza de que el mal va a ser sancionado y de que vamos a poder llamar a la gente a la justicia y al bien. Por esperanza se elige un presidente, por esperanza se intenta apoyarlo, por esperanza seguimos adelante. Pero cuando llega el dolor se rompe la esperanza y uno ya no cree que el mañana va a ser mejor. Y tanta gente habla hoy en día de que el futuro va a ser oscuro, de que para qué, de que el mañana va a ser peor que el hoy, que va a haber más violencia y va a haber menos agua y va a haber menos recursos y va a haber más pobreza y el Titanic se va a estrellar contra el témpano de hielo de la pobreza y la economía colombiana se va a hundir y se rompe la esperanza. El dolor rompe la esperanza, el dolor rompe el amor, nos reconcentra en nuestro dolor. Qué difícil amar a una persona dolorida. Uno intenta llegarle, pero la persona está enconchada en su dolor. Y uno intenta arroparle, pero la persona no se deja arropar. Uno intenta consolarle, pero no se deja consolar. Uno intenta alegrarle, pero no se deja alegrar. Y por eso la gente que sufre muchas veces se queda solo, porque se le extingue la capacidad de amar. Y por último, el dolor nos rompe la fe en Dios. Uno llega a creer que Dios no se acuerda de nosotros. ¿Por qué a mí me pasa eso? ¿Por qué a mí justamente? Y entonces uno llega a pensar una de dos cosas: o que alguien allá arriba en el cielo está repartiendo dolores y alegrías, y a mí me repartió los dolores y a otros les repartió las alegrías. Y uno se pregunta: hey hermano, ¿con qué criterio usted reparte las cosas? ¿Acaso yo no le voy a sus misas? Pero contéstame pues, ¿no te he comulgado? ¿No hice la primera comunión con fe? ¿No llevo a los niños a un colegio religioso? ¿No te he rezado el rosario todas las tardes? ¿Y por qué me salís con estas? Y uno protesta contra Dios. ¿Por qué esta repartición de dolores? ¿Por qué esta repartición de dolores tan poco equitativa? ¿Por qué la ley del embudo? A otros tanto y a mí tan poco. A otros tanta alegría y a mí tan exigua. A otros tan poquito dolor y para mí todo completo. O lo segundo que uno llega a pensar es que tal vez Él no me lo mandó, pero ¿dónde estás cuando te necesito? A ver, decime, contéstame. ¿Qué es que vos crees que yo puedo con este dolor solo? ¿Dónde estás para que sobrelleves esto? ¿Dónde estás para que me cargues? ¿Dónde estás para que me sostengas? ¿Dónde estás para que me des ánimo? ¿Dónde estás para que me cures? ¿Dónde estás para que me revivas a quien ha muerto? Para que me sanes a quien está enfermo, para que me encuentres al perdido, para que me liberes al que está secuestrado, para que recompongas lo roto, para que traigas al que se marchó. ¿Dónde estás? Pero nos contesta el vacío de los muros de nuestra casa. Miramos el cielo y está encapotado y Él no responde, y entonces uno llega a pensar que nos abandonó. La mayoría de la gente pierde la fe por culpa del dolor. Se dice que Jean Paul, esto funciona.
Esperen, problemas técnicos. No, ya. Se dice que Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, perdió la fe de una manera muy llamativa. Miren, fue una cosa muy curiosa. Cuando él estaba pequeño, cuando era un muchachito, un niño, se metió al baño e hizo una travesura. Parece ser que hizo un pequeño incendio con unas cerillas. Y él dice que en ese momento sintió que Dios lo estaba mirando y culpándolo de lo que estaba haciendo. Y por lo tanto, en ese momento tomó la decisión de no volver a creer en Dios hasta el final de su vida. En una de las últimas entrevistas que concedió, la periodista le preguntó: ahora al final de su vida, ¿usted todavía se considera ateo? Y él respondía una respuesta muy bella. Él respondía: sí, por principio filosófico yo no puedo creer en Dios, pero ojalá no fuera así para no morir con la angustia con la que muero. Ojalá no fuera así para no morir con la angustia con la que muero. ¿En cuántas vidas maravillosas, vidas llenas de la presencia de Dios, un día llegó el dolor y Dios se perdió? ¿Cuántos niños cuando son pequeños no les cuesta para nada creer en Dios? Juntico a la cama, las manitos pegadas, orando: te pido por papito, te pido por mamita, bendice a mis hermanitos. Es el mundo maravilloso de la fantasía de los niños pequeños a los que protegemos del dolor, porque si ustedes se fijan, la labor de padres, maestros y mayores, la labor que mejor desarrollamos en los años en que los niños son pequeños, es protegerlos del dolor. Hasta les doramos la píldora, hasta logramos llegar a suavizarles las noticias. En vez de decirle que la abuelita se está muriendo, le decimos que la abuelita está un poquito malita. En vez de decirles que la abuelita se murió, le decimos: la abuelita se fue para el cielo. En vez de decirles que el papá y la mamá no se quieren, se van a separar y el papá tiene otra, le decimos: mi amor, papito y mamita se van a tomar un tiempo, papito tiene problemitas, mamita también. Lo que mejor hacemos es proteger a los niños del dolor, pero cuando dejan de ser niños, cuando los vemos fuertes por fuera, cuando vemos que se les estiran las piernas y se les agranda el tórax, cuando creemos que ya son capaces de resistir el dolor, entonces dejamos de suavizarles las noticias. La abuela se murió, y se murió porque no la atendieron bien los médicos, y su tía está enferma de cáncer, y esta vida es una porquería, y su papá me dejó por otra, y no hay trabajo, y este país se lo llevó el que sabemos, y hay un montón de violencia, y a la finca no se puede ir porque hay paras, y hay helenos, y hay farqueros, y hay de todo, y este país está acabado, y Medellín ya no hay quien lo aguante. Y todas esas noticias llegan al mismo tiempo, con el examen de álgebra, con el de geometría, con la niña que no le para bolas, con el muchacho que jugó con su amor, y entonces se le rompe Dios. Este mundo no era precioso, este mundo no era maravilloso, este mundo duele, umbrío por la pena, casi bruno, pena con pena es mi pan y pena desayuno, cuánto penar para morirse uno. Se le rompe el corazón. Se le rompe el corazón. Y por eso el dolor es la experiencia angustiosa de la ausencia. También Jesús lo sintió. Nos dice el profeta Isaías. Miren que muy posiblemente esto se podría decir de cualquiera de nosotros. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, no tenía aspecto humano.
Así asombrará a muchos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. Creció en su presencia como un brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado, evitado de los hombres, varón de dolores, acostumbrado al sufrimiento, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado, desestimado, soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Él fue traspasado por las rebeliones, Él fue triturado por nuestros crímenes. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos los crímenes. Maltratado, se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron, lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados del pueblo lo hirieron. Varón de dolores. También Jesús lo sintió. Ustedes lo han escuchado muchas veces en la narración de la pasión. Dice la narración de la pasión que a mediodía el cielo se cubrió de nubes y sobre todo el orbe se extendió una oscuridad inmensa. Y entonces Jesús, mirando al cielo, gritó. Piensen ustedes lo que significa en ese momento la vida para Jesús. Tiene los brazos abiertos entre el cielo y el suelo. Está ahí por amor. Está ahí por haber predicado el reino de Dios. Está ahí por haber anunciado las bienaventuranzas. Está ahí por los milagros con los leprosos y por devolverle la vista a los ciegos. El que ha anunciado la verdad está ahí, en un patíbulo, muriéndose. El que todo lo ha hecho por amor está ahí, en un castigo, en el castigo más fuerte del imperio romano, muriendo como un esclavo a las afueras de la ciudad, rechazado más allá de los muros, traicionado por su propio pueblo, olvidado por sus propios amigos, abandonado por los que unos días antes estaban con él. Y entonces mira los cielos y los cielos están llenos de nubes. Mira los cielos y los cielos están encapotados. Él también quiere hacer la pregunta que nosotros nos hacemos. Él también siente que cuando llega el dolor quiere tener una respuesta. Él también quiere tener la certeza de que Dios está con él. Al fin de cuentas él había dicho que Dios era Padre. Y entonces mira al cielo y de sus labios sale un grito terrible: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no hubo respuesta. Ustedes lo saben muy bien. No hubo respuesta. Al pie de la cruz, las risas de los fariseos y algunos comentarios: ¡hey, está llamando a Elías! Y alguien dijo: tráiganle una esponja con vinagre, a ver si viene Elías a auxiliarlo. Pero nadie respondió. Lo que él había dicho era el Salmo 22. Un salmo que quizá en momentos de angustia muchos hemos dicho: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No te alcanzan mis clamores ni el rugido de mis palabras. Dios mío, de día te grito y tú no respondes. De noche te grito y tú no me haces caso. En ti confiaban nuestros padres, confiaban y tú los ponías a salvo.
A ti gritaban y quedaban libres, en ti confiaban y no los defraudaste. Pero yo soy un gusano, no soy un hombre. Soy vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme se burlan de mí. Hacen muecas, menean la cabeza. Dicen, acudió al Señor, que Él lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Fuiste tú quien me sacó del vientre. Me tenías confiado en los pechos de mi madre. Desde el seno pasé a tus manos, desde el vientre materno, tú eres mi Dios. Señor, no te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre. Y sin embargo, la fe cristiana no es tanto una fe para la bonanza y los buenos tiempos, sino una fe para el dolor, para la aflicción, para la persecución, para la cruz. Les voy a dar una clave, muchachos y muchachas. Ustedes saben cómo se escribieron los evangelios. Uno cree que los evangelios se escribieron en orden, es decir, que un día Mateo se sentó y empezó por la primera letra y terminó en la última. No, eso fue muchos años después. Los evangelios se escribieron al revés. ¿Y se escribieron al revés en qué sentido? Porque al principio los primeros cristianos no vieron necesidad de escribir, empezando porque la mayoría de ellos eran iletrados. No vieron necesidad de escribir. El anuncio de Jesús se transmitía con palabras. Eso era lo que se llamaba el querigma, es decir, el anuncio primitivo. La buena noticia de que Jesús resucitó era una noticia vuelta a palabras. Hasta que Pablo descubre la necesidad de escribir, porque le llegan noticias de lejos de que la comunidad de Galacia o la comunidad de Filipos necesita un mensaje de confirmación en la fe o un mensaje de ánimo. Y entonces Pablo empieza a hacer los primeros escritos del Nuevo Testamento. Y Pablo es el que a la larga va a enseñar que la fe también se puede escribir. ¿Qué le pasa a esos primeros cristianos? Lo que le pasa a esos primeros cristianos es que están sufriendo. No es fácil ser cristianos. Y no es fácil ser cristianos porque lo que hay es dolor, rechazo de los judíos, rechazo de los romanos, persecuciones, una fe que tiene que ser vivida casi que en la clandestinidad para no ser perseguidos, para no ser ajusticiados. Y en medio de todos esos dolores, ellos, los cristianos, recordaron una historia. Se juntaban los domingos a celebrar el partir el pan por las casas y recordaban una historia. Y de toda la historia de Jesús, ¿qué creen ustedes que fue lo primero que recordaron? ¿Qué se imaginan? La pasión y muerte de Jesús. Se acordaron que yo sufro, Él sufrió primero. Se acordaron que a mí me duele, a Él le dolió antes. Se acordaron que yo estoy muriendo, Él murió por mí. Y escribieron los evangelios no para iluminar la alegría, sino para iluminar el dolor. Toda la fe cristiana es una fe para combatir el sufrimiento. Es una fe para encontrar la esperanza en medio de nuestra casa pintada de dolor. Podemos descubrir a Dios en la ausencia. El dolor nos puede mostrar el rostro de Dios. Recuerden, la hora más oscura es la que está más cerca del amanecer. La casa pintada de dolor es también la casa pintada de esperanza. Dice Miguel Hernández, Canción Última se llama esta poesía. Pintada, no vacía, pintada está mi casa, del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos se elevará la sábana su intensa enredadera nocturna, perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana,
será la garra suave. Dejadme la esperanza. Dejadme la esperanza. Dejadme la esperanza. Así pues, muchachos, que hoy vamos a intentar buscar a Dios en el dolor. Quizás sea más fácil encontrarlo en la alegría, en esos momentos de dicha en los que damos gracias a Dios por la mesa puesta, por el paseo que hemos hecho, por el regreso de la persona querida, por el abrazo de quien nos ama, por la salud de quien se ha recuperado. Hoy vamos a mirar el otro lado de la vida, la mesa vacía, la distancia que no cambia, el regreso que no llega, el abrazo que no existe y el adiós para siempre. Y en medio de la enfermedad, en medio de la muerte y el sufrimiento, preguntar, ¿por qué me has abandonado? Y esperar a ver si desde el cielo encapotado nos llega la respuesta. Porque pintada está mi casa del dolor de las desgracias, pero todavía tengo la esperanza. Déjenme la esperanza. Vamos a seguir el siguiente esquema. Muchas gracias. Vamos a seguir el siguiente esquema. En la primera parte de este encuentro de esta mañana, vamos a mirar la visita del ángel del dolor y de trampas y evasiones. Esto se refiere a lo siguiente. En la primera parte vamos a intentar entrar cada uno en nuestro dolor. Me perdonan, los voy a llevar a un lugar donde a uno no le gusta estar. Los voy a llevar al lugar del dolor de cada uno. Vamos a ir como de la manito y los voy a ir llevando al encuentro con nuestros dolores. En la parte de trampas y evasiones vamos a mirar todas las cosas que hacemos los seres humanos intentando jugarle sucio al dolor. Uno intenta zafarse del dolor y para eso vamos a hablar de las huidas, las evasiones, las trampas que uno se inventa. Vamos a descansar ahí un momentito y después en la última parte, que será ya el final del día, vamos a entrar en la búsqueda de la presencia de Dios en medio del dolor. Esa parte lo hemos titulado No nos dejes caer en la tentación. Así pues, primero la visita del ángel del dolor. El dolor, muchachos y muchachas, el dolor tiene muchos rostros y puede llegar de muchas formas. Solemos creer felices a los demás simplemente porque son jóvenes o fuertes o hermosos o exitosos o ricos. No sabemos de los dolores hondos del alma que cada quien lleva por dentro. Saben, yo soy muy de malas. Y soy muy de malas, ¿por qué? Porque a mí todo el mundo me ve y dice, padre, usted muy bien, ¿no es cierto? ¿Y vos qué sabés? Como me ven gordo, colorado y tal, y así los gorditos tenemos fama de que somos felices, y pa' colmo yo soy medio cuentachistes y hablo bobadas y tal. Entonces la gente siempre asume que el dolor es de los demás, pero no mío, ¿no? Esa es una tendencia que uno tiene en la vida. Uno juzga por la apariencia externa. Uno ve llegar una persona rica y uno dice, este no sufre. Es más, hasta a uno le da rabia que ese no sufre. Mira, y llegó bien encopetada, bien pelimorada. Ave María, no, mija, vive por allá por una de esas transversales, la cosa más complicada, más enredada. ¿Cómo será que el otro día para poder salir de allá tuve que llamar abogado? No, ay, ¿dónde la ve? Fincan no sé dónde, fincan no sé qué. ¿Cómo sí? A uno le parece que los demás, no, mira aquel tan bonito. Entonces uno ve un muchacho atractivo, ojiclaro, rubio así, como era yo antes y tal. Uno lo ve así y uno dice, no, es que ese está muy bien. Uno ve la niña maravillosa, proporcionada, 92, 62, 42, no, perdón, 102. Es que así les gusta a los hombres, ¿no? Uno la ve bien proporcionada, bien linda y uno dice, ay, qué maravilla, qué rico para ella, no como a uno que le tocó ser uno y tal. Uno juzga siempre desde fuera. ¿Vos qué sabés? ¿Tú qué sabes? Tú no estás adentro. Tú no estás adentro, no sabes lo que se siente por dentro. Tal vez vivo en estrato 8
Y tal vez el apartamento mío es de 3 niveles y hay piscina en cada uno de los niveles. ¿Y qué? Tengo un hijo con leucemia. A lo mejor me pido tu casa en el barrio de la comuna, pero tú tienes tu hijo sano. ¿Tú qué sabes? Todos tarde o temprano nos encontramos con el dolor. Los rostros del dolor. Miren, voy a hablar de todos los tipos de dolores que hay. Espero que no me falte ninguno, pero voy a entrar en todos los diversos tipos de dolores que hay. Si me falta alguno, ustedes lo ponen, muchachos, y al padre le faltó este, ¡plac! Y lo anotan ahí para ustedes. ¿Por qué? Porque a lo mejor el que me falta es el tuyo. Claro, evidente. ¿Por qué? Porque es que cada uno, nosotros inventamos los dolores de cada uno. Es decir, uno llega, ay, mi hijo, es que usted no conoce el dolor. Todo el mundo dice, ay, tan rico, ay, padre, usted como siempre tan contento. Sí, pero es que usted no lo carga. La rodilla en septiembre dijo, hey, Juan, no puedo. Y tal, y ahí quedé quieto en primera. Ay, padre, tan querido no, tan gordo. Muy bien, entonces, vamos a hablar de los diversos dolores. Primero, el dolor estructural. Cuando hablo del dolor estructural me refiero al dolor por el hecho mismo de ser seres humanos. Este es un dolor muy impresionante. Los filósofos existencialistas lo llaman el dolor de sentirse arrojado en el mundo. Y la angustia de asumir esa realidad que uno no pidió. ¿Quién de nosotros pidió nacer? Ninguno. Se le ocurrió a otros tan graciosos, ¿no? Nos podían haber pedido permiso o autorización, pero no, nos trajeron a este mundo sin que nosotros lo pidiéramos. No solo eso, ¿quién de nosotros pidió ser quien es? Porque una cosa es que nos den la vida, pero al menos nos hubieran dejado elegir. Hubiéramos podido elegir, qué sé yo, miren todas las cosas que hubiéramos podido elegir. Hubiéramos podido elegir país, hubiéramos podido elegir cultura, hubiéramos podido elegir papá y mamá, familia, hubiéramos podido elegir sexo, hubiéramos podido elegir rasgos, genética. A ver, ¿por qué a mí me tocó ser calvo? Hombre, a mí me hubiera gustado ser así, peludo, hacerme el afro y todo. ¿Por qué a mí me tocó ser calvo? ¿Por qué la vida pareciera que partiera del supuesto de que a mí me parece fantástico tener aquí una pista de aterrizaje para yumbos? ¿Por qué? Porque, miren, yo tengo un amigo en Bogotá que come más que la llaga de Merejo, que se le comió las piernas y siguió con las muletas. Ese hombre, nos vamos a veces, Juan, vení que te vamos a invitar a una hamburguesita, y yo, la chiquita, con Naita y la Coca-Colita Light, y la gente pasa, mira al gordo comiendo. Y él pide una que se llama es que la mexicana, con frijoles refritos, con guacamole, con de todo, se la traga y pide otra. Y él como un alambre de flaco, eso lo paran en la calle para darle limosna, de lo flaco que está, él flaquísimo, y yo con este invento del metabolismo. Miren, veo una propaganda de lo que están vendiendo en el Éxito y ya me engordé. Aquí entre nos, cuando llegue al cielo, yo sí le voy a hacer reclamo a Dios, y no voy a ser el único. Eso va a venir toda una fila. Va a ir el cocodrilo y le va a decir, muy bonita la bocota, no, muy bonita. Va a ir el elefante y vos, ¿para qué me pusiste este moco tan incómodo? Va a llegar la jirafa, ay, el cuellito tan gracioso que te ocurrió, ¿no? Después de eso voy a ir yo, ¿qué hubo con el metabolismo, me? Es que a usted que parece que quedó muy bien hecho, me. Ay, sí, tanta sabiduría, y mira, yo pienso en un helado y ¡pum! Mimos, plaf, ya. Y en cambio hay otros que maní, papas fritas, pizza y tal, y como si acabaran de llegar del Sudán. Y detrás de mí va a ir la gallina y va a decir, no señor, arreglemos esto, o me achica el huevo o me agranda el rabo, pero así no puede ser. Es el dolor estructural. No pedimos vivir,
No pedimos ser quienes somos, no pedimos tener nuestro carácter, no escogimos nuestra orientación sexual, no escogimos nuestra historia, no escogimos nuestros padres, no escogimos nuestros recuerdos, no escogimos lo que nos pasó. Estamos arrojados en la existencia, dicen los filósofos. Estamos arrojados a la vida, arrojados sin poderlo cambiar, arrojados. A uno le dejan después elegir tonterías. Elegimos el tamaño de la pizza, elegimos el color del carro, pero lo importante, que era quiénes somos, no nos lo dejaron elegir. Nos tocó ser, y nos tocó ser lo que somos. Aquí hay más de uno que le toca vivir con su carácter así disparado, muy querido. Jorge es muy querido, eso sí, se sube como un fosforito. Y pobrecito, Jorge no puede cambiar el fosforito. Al otro le tocó tener pecueca, el otro ronca, el otro qué sé yo, o la otra es pobrecita, es toda envidiosita, y la otra toda vanidosita, y el otro todo amargadito. Cambie eso si puede. Es la experiencia de estar arrojados en el mundo. Es un gran dolor, y es un gran dolor, ¿por qué? Porque es irreparable, no puedes hacer nada para cambiarlo. Vos podés cambiar bobaditas, perfeccionar la nariz, meter las orejitas, hinchar el busto, quitar busto. Eso es lo que podés hacer, bobaditas, pero seguís siendo vos. Eso no lo podés cambiar, no hay operación que te cambie eso. Podés hablar 8 años con un psiquiatra y lo único que te va a enseñar el psiquiatra, y será una gran labor, es a que aprendas a vivir contigo mismo. Pero no te puede cambiar a ti mismo. Eres quien eres y tienes la historia que tienes. ¿Cuántas veces uno va a contar su historia a la persona que me comprende? Y uno la va a contar como con la ilusión de que esa persona le va a cambiar a uno la historia. Y lo único que hace esa persona es enseñarme a vivir con esa historia. Pero la historia no cambia, los recuerdos no cambian. El recuerdo de mi familia separada permanece siempre en mi historia. El recuerdo del hombre que me violó permanece siempre en mi historia. El recuerdo del hombre que me prometió 1000 amores y después me rompió el corazón permanece en mi historia. El recuerdo del hijo que se marchó permanece en la historia. El recuerdo del padre que nunca me abrazó permanece siempre en la historia. El recuerdo no cambia, el recuerdo permanece. Eres lo que eres. Segundo dolor, el acaso. El acaso es lo que no debería haber pasado, pero pasó. En filosofía se habla fundamentalmente de 3 grandes dolores. Y esos dolores son culpa, acaso y muerte. Lo que pasa es que yo los he extendido un poco más para la charla del día de hoy. He hilado más delgadito. El acaso es el hecho de que nosotros no controlamos la vida. Las cosas suceden por acaso, por casualidad. Fíjense ustedes mandan en la mañana al niño para el colegio. ¿Para qué? ¿Para que le caigan en la cabeza el techo de la escuela? No, para que aprenda. Pero a un niño en Cúcuta le cayó en la cabeza el techo de la escuela. Ese es el acaso. Nadie lo planeó, pero pasó. Uno manda en la mañana al niño para la escuela. ¿Para qué? ¿Para que la escuela se derrumbe sobre ellos? No, pero fue lo que pasó antier en Italia, después del terremoto. En una población de gente del primer mundo, que se supone que tienen buenas construcciones, una escuela se derrumbó encima de profesores y niños. Es el acaso. Saliste de la casa en el carrito, convencida o convencido de que venías para una conferencia, te despediste de los tuyos y hasta les dijiste la hora a la que vas a regresar. Mija, yo creo que estoy volviendo a las 2. Mi amor, para la 1:30 yo ya estoy acá. Y yo les pregunto, ¿y ustedes qué saben? A lo mejor se nos cae este teatro encima. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que no? Puede haber un terremoto en 5 minutos. Ay, padre, usted es profeta. Así que esperemos que no lo sea y que no vaya a pasar, ¿no? Puede caer, puede explotar aquí al frente un carro bomba. Puedes ir vos manejando, se te espichó una llanta y te fuiste al río Medellín. Todo puede pasar.
todo puede pasar. Ese es el acaso y no tenemos control de eso. Miren, eso para el ser humano es frustrante porque tenemos el control de un montón de cosas, menos el control de la casualidad. No podemos controlar la casualidad. Ustedes saben que hay unas leyes que se llaman las leyes de Murphy. Las leyes de Murphy, la principal ley de las leyes de Murphy dice: todo lo que pueda fallar, fallará. Todo lo que pueda fallar, fallará. Y les voy a decir algunas de las leyes de Murphy, las más prácticas. Las llaves siempre están en el último lugar donde las buscas. Esa es una ley de la vida. Si estás untando una tajada de pan y se te cae, siempre se cae por el lado de la mantequilla. Si estás haciendo fila en un banco, siempre la fila en la que tú estás se mueve más lenta que la otra. Y si te cambias, la que se empieza a mover lenta es aquella a la que te cambiaste. Esas son las leyes de Murphy, son impresionantes las leyes de Murphy. Todo lo que pueda fallar, fallará. Miren cuántos días llevaba Televida preparando esto. Aquí está, las cámaras, todo y tal. Pum, don Rodrigo, llame, padre Juan Jaime. El pobre estaba angustiado ahora por mí. Padre Juan Jaime, ya la patica le funciona. Sí le llegó el pasaje, sí llegó a Medellín. Bueno, esto, y la lámpara se les dañó ahora. Se dieron cuenta que nos quedamos un rato a oscuras. Todo lo que pueda fallar, fallará. ¿Era culpa de ellos? No, es el acaso, es la casualidad. Es más, ahora se nos fue ir la luz. Y hasta ahí llegamos, me quedo yo aquí gritando: hola, ¿me oyen por allá atrás? El acaso. Y el acaso, esa realidad que no podemos controlar, que nosotros no podemos cambiar, que no depende de nosotros, que no es programable por nosotros, es lo que debería haber pasado, lo que no debería haber pasado, pero pasó. Lo que nadie quería que pasara, pero sucedió. Tercer dolor, lo inevitable, donde se revela nuestra impotencia. Lo que veíamos que iba a pasar y no pudimos evitar que pasara. ¿Alguna vez has tenido situaciones de esas en que ves que algo va a suceder y tú no lo puedes evitar? Por ejemplo, tu niña se cuadró con un pelafustán y vos empezás a decirle: mi amor, ese muchacho no te conviene. Mi amor, ese muchacho te va a hacer sufrir. Y es como hablarle a una pared: ¿sabes, mami? Tú no me entiendes. Es mi vida. Yo tengo derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted va a ver, le va a hacer daño. Le va a hacer daño. Le va a hacer daño. Y ¡pum! ¡Pam! Le hizo daño. Regresan los pedacitos de la niña. ¡Pum! Van llegando de a uno. Una mano, una cabeza, tal. Mamá tenía razón. Pero ¿ya para qué? Fue lo inevitable. No lo pude evitar. ¿Cuántas cosas que uno no puede evitar? Como cuando uno está en la calle y ve que viene un bus muy rápido y que va a embestir a una persona y uno ¡cuí! ¡Pam! ¡Pum! ¿Ya para qué? Lo inevitable no se pudo evitar. Y eso que nos demuestra nuestra impotencia, tan poderosos que nos creemos los seres humanos y no podemos. Cuando veíamos las escenas de ese teatro ruso tomado por los rebeldes chechenos, ¿a ustedes no les parecía cada día que daban la noticia que era inevitable que iba a haber muertos? Que de cualquier manera, pasara lo que pasara, que esos señores no iban a negociar y que por lo tanto el gobierno iba a tener que actuar. Y si no los mataban los que los rescataban, los mataban los que los habían secuestrado, pero que los iban a matar. Es lo inevitable. ¿Recuerdan el submarino Kursk? Explotó una realidad en la zona de torpedos, explotó algo, no me acuerdo ahora qué fue, pero ustedes se imaginan el sentimiento de esos hombres, conocedores de todos los secretos del submarino, viendo que el submarino se hundía y que nunca jamás volvería a salir a flote, y se quedaron esperando una ayuda que nunca llegó, y se dieron cuenta que era inevitable morir. Inevitable, es el dolor de lo inevitable. Ves que tu mamá se te está muriendo y es inevitable. Has ido donde bioenergetas, le has metido cuanto caldo te recetan los homeópatas,
le has pasado cristales de todos los colores, la llevaste a que le impusiera las manos un tegua, le han hecho de todo, desde el médico más excelente hasta el brujo más brujo, y sabes que es inevitable que se muere. No lo puedes detener, no puedes cambiar, no puedes hacer nada. La frustración, la decepción, las decepciones de la vida, las decepciones de lo que hacemos, de lo que somos o de los que amamos. Esas tres grandes decepciones. La decepción de lo que hacemos. Uno a veces comienza con tantas ganas a hacer las cosas y llega el día en que uno se encuentra que no ha hecho nada. Sobre todo la gente que trabaja con gente experimenta eso. Es el líder político o el líder social que ha intentado entregar la vida para sacar una población adelante y terminan acusándolo, rechazándolo, siente que no hizo nada. Es el maestro que dice: qué vida tan ingrata la del maestro. Uno trabajando por unos muchachos o por unas muchachas que un día se van y después si te veo no me acuerdo. La vida de tantos médicos sacrificados por sus pacientes y que se les mueren entre las manos y no pueden evitarlo. Y después de haber hecho todo un esfuerzo para salvarle la vida a alguien, además lo demandan porque por culpa suya se murió fulanito. Es la decepción de lo que uno hace. La decepción de la carrera en la que un día entré con tantas ganas. La decepción que sufren tantas amas de casa que comenzaron arreglando el hogar con tanta ilusión para recibir a su esposo y a sus hijos, y un día sienten que para qué tanto tender camas y que para qué tanto cocinar y para qué tanto limpiar si se olvidaron de mí, me cambiaron por otra y ya a mis hijos les gusta más la calle que esta casa limpia que yo les preparé. La decepción de lo que uno hace, que es la gran enfermedad de los hombres que anunciamos al Señor, que es el gran dolor, la gran tentación por la que pasamos los que trabajamos en esto, porque muchas veces llegamos a cansarnos y a decir: no he hecho nada, no logré nada, quise salvar muchachos y miren, se me perdieron los muchachos, y entonces uno entra en esa decepción de para qué mis palabras si no cambian una vida, para qué mi esfuerzo si no logra reparar un corazón. La decepción de lo que uno hace, la decepción de lo que uno es, que es todavía más radical, que uno se decepciona de su manera de ser porque uno se falla a sí mismo. Desde el peladito que se decepciona de sí mismo porque perdió el grado que le había prometido a la mamá que iba a ganar, y que sabe que le quedó mal al papá y le quedó mal a la mamá que trabajan tanto por mí y me fallé. Desde esa decepción hasta todos los errores que cometemos en la vida, y que entre todos los efectos que tienen esos errores que cometemos en la vida es que terminan decepcionándonos de nosotros mismos. A uno la gente lo felicita por fuera. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, tan querido! ¡Ay, tan querida! ¿Y cuántos de nosotros por dentro una voz dice: eso es porque no me conocen? Si supieran quién soy yo, si supieran lo que se me pasa por dentro, si supieran las cosas que he hecho, si supieran lo que he pensado, no me felicitarían, no hablarían bien de mí, no dirían palabras tan hermosas de mí, porque en el fondo uno está decepcionado de sí mismo, decepcionado de su aguante, decepcionado de su inteligencia. Eso le pasa mucho a los adolescentes. Cuando eran pequeñitos y sacaban 5 en todo, tenían una gran confianza en sí mismos, pero crecen y empiezan a tener reveses y pierden la confianza en ellos mismos, se decepcionan. Y la decepción de los demás, pregunta: ¿cuánta gente te ha decepcionado? Porque a veces a uno lo decepciona un jefe que le prometió el oro y el moro y parecía muy querido, y después resultó un explotador. Porque a uno lo decepciona un amigo o una amiga. Es más, cuántos rostros de niñas jovenciticas se llenan de lágrimas porque aprenden a conocer todo lo que a uno le fallan los amigos o las amigas. Yo le conté a Natalia, mi amiga, yo nunca creí que ella lo iba a decir, y lo dijo. Y uno se siente tan defraudado,
tan frustrado, tan decepcionado, de la amiga en la que uno había colocado todas sus ilusiones, del amigo en el que uno confiaba y que cuando más lo necesité, ay, sabes, es que estoy ocupado, no puedo esto, lo otro, o incluso termina traicionándome. El otro día leía yo un reportaje sobre unas empresas y salía un gran administrador a decir: yo creo que la empresa más exitosa es aquella en que el número de socios es impar y menor de 3. El número de socios impar y menor de 3. Claro, uno, porque así no peleas con nadie, porque montas una empresa con tu mejor amigo hasta el día que tu mejor amigo le da por robarte a ti y te sientes decepcionado. ¿Alguna vez nos ha decepcionado un hijo? ¿Alguna vez nos ha decepcionado una hija? ¿Alguna vez nos decepcionó nuestro papá? Ese papá que creíamos que tenía todas las respuestas y que después no las tuvo y que después a lo mejor nos rompió el corazón. ¿Alguna vez te decepcionó tu mamá? ¿Alguna vez te decepcionó tu esposo? ¿No te prometió que te iba a hacer feliz? ¿No te pintó que la vida iba a ser maravillosa? ¿No te dijo que estaría contigo en la pobreza y en la prosperidad, en la salud y en la enfermedad y hasta que la muerte nos separe? Y fue la moza la que lo separó. Y entonces la decepción, como un río de amargura, llega hasta tu corazón y te lo rompe en 1000 pedazos. El fracaso de un estudio, de un trabajo, de un proyecto, de una amistad, de un amor, de una familia. A mí me ha tocado ver a hijos decirle a la mamá: mami, sepárate. Mami, no aguantamos más. Mami, por favor. Y la pobre mamá sin tomar la decisión. Y cuando al fin toma la decisión, lo hace ya por toda la presión que hay, porque el Señor se está portando muy mal y porque los hijos se están presionando. Y yo les pregunto, ¿por qué cuesta tomar esa decisión? Por muchas razones, pero una de ellas es porque a nadie le gusta fracasar. Y al fin de cuentas separarse es decir: fracasé. Fracasé en un proyecto mío, fracasé. Vamos a montar una empresita para hacer arepas. Y a uno le pintan que va a ser el negocio más bueno del mundo, eso se va a vender como empanadas. Y resulta que no se vendió nada, que es distinto. Y se queda uno con las arepas, se queda uno con la masa, se queda uno con la estufa. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Cuánta gente en estos años ha fracasado en una empresa? ¿Es fácil volver a empezar después de un fracaso? ¿Cómo duelen los fracasos? El fracaso de un sueño, el fracaso de un proyecto, el fracaso de una ilusión, el fracaso de un amor. La memoria herida, el recuerdo del dolor pasado. Casi todo nuestro dolor no es presente. Para muchos de nosotros nuestro dolor no es presente. Miren, gran parte del dolor humano es un dolor en el tiempo. ¿Cómo así que en el tiempo? Miren, de las realidades que más nos cuesta a los seres humanos es aceptar el tiempo, el presente, el pasado y el futuro. La mayor parte de nuestros dolores son dolores del tiempo. ¿Cómo así que del tiempo? Sí. Miren el montón de dolores futuros que hay. ¿Cuáles son los dolores futuros? Todo lo que uno sufre por lo que va a pasar después. Montones de muchachitos que están en grado 10º, ni siquiera en 11, están en grado 10º. Ay, si me llevan para el ejército. Ven, eso es un dolor futuro. El muchachito o la muchachita que tiene 14 o 15 años y sufre porque todavía no tiene novio. Ese es el dolor futuro. Es decir, ¿cuándo será? ¿Cuándo era? Hombre, fresco, que a todo marrano le llega su nochebuena. No te preocupes, no digas de esta agua no beberás, que con el precio que tienen las gaseosas, pues ya verás, tranquilo. No, pero uno sufre mucho en futuro. Yo me acuerdo que yo en Bogotá me montaba en una buseta y me hacía por allá atrás, me quedaba ahí metido y yo era sufriendo, ¿cómo voy a salir? Porque esa buseta se llenaba de gente, eso iba atestado y yo decía, ¿cómo voy a salir? Y yo sufra, hasta que al fin llegábamos al barrio donde yo vivía, que era un barrio popular, se llamaba el Rincón de Suba,
Y allá ese paradero quedaba muy cerquita ya de la terminal. Ya la buseta estaba vacía. Había sufrido en vano todo el rato. ¿Cuándo sufrís más? ¿Con la fresa del odontólogo puesta acá o toda la semana esperando la cita en la que te van a poner la fresa del odontólogo acá? Uno sufre por adelantado, muchachas. Uno vive sufriendo por adelantado. ¿Y ahora cómo vamos a hacer para irnos con este gentío que está acá? ¿Cómo va a ser la acogida del taxi? ¿Cómo va a ser la salida? ¿Cómo va a ser la subida de las escaleras del metro? Uno no hace sino sufrir por ahora y resulta que ese tiempo todavía no existe. ¿Por qué estás sufriendo? Porque te van a llevar para el ejército. A lo mejor no te llevan porque tenés pie plano. Claro. ¿Por qué estás sufriendo? Porque de pronto no pases a la universidad. Si de pronto es que no ganas 11. Eso se los digo yo mucho a mis alumnos. Ve, vos bien preocupado por entrar a la Universidad de los Andes y todavía no me has ganado a mí filosofía. Empezá por acá, mijo, que ese es el presente. Muchos de nuestros sufrimientos son sufrimientos en futuro, pero la mayor parte de nuestros sufrimientos son sufrimientos en pasado. Uno rara vez está sufriendo por el presente. Miren, en el fondo, por mal que estemos, en este instante, que es el momento presente, estamos bien. Pero ¿qué agita nuestro corazón? El recuerdo. Miren atrás y verán que todos los que estamos acá tenemos recuerdo. Recuerdo de tristezas, recuerdo de decepciones, recuerdo de una historia. Algunos de los que estamos acá tenemos sufrimientos que están cumpliendo años. 20 años, 25 años, 30 años. Ustedes me han oído una historia que yo cuento mucho. En un pueblito de aquí de Antioquia, una belleza de pueblito en el oriente antioqueño. Yo suelo ir, a veces hace ya mucho que no puedo ir, pero yo iba de vacaciones, predicaba la Navidad allá en Concepción. Y una vez se me acerca una ancianita para que yo la confesara. Y la ancianita me contó por delante los pecaditos pequeñitos que uno tiene, mentiritas, rabiecitas, palabritas feas. Y después de eso agachó la cabeza, hizo silencio y evidentemente eso me dejó claro que iba a decir lo importante. Y entonces dijo: Padre, es que hay algo que nunca le contaba a nadie. Cuando yo era pequeña, mis hermanitos me llevaban para una casa que mis papitos tenían en el campo y allí abusaban de mí. Y se echó a llorar. Yo le pregunté, perdóneme la pregunta, si quiere no me conteste, ¿cuántos años tiene? 70, padre. ¿Cuántos años tenía cuando eso sucedió? 6, padre. Usted lleva 64 años sufriendo. Y ella me dijo: sí, padre. Es la memoria herida, la memoria ofendida, la memoria que uno no se puede quitar del recuerdo el dolor. Uno vuelve sobre las palabras que me hicieron daño. Fíjense en las relaciones interpersonales, qué memoria la que tenemos para las cosas malas. En cambio, qué memorita la que tenemos para las cosas buenas. A uno se le olvida el día que estuvimos con mis papás cuando yo tenía 8 años en una finca en La Pintada. Ese día se le olvidó, se lo garantizo. Medio se acuerda algo, sí, una finca. Ya. Pero usted no se acuerda qué hicieron. ¿Cómo que no te acordás? Llevaban pelota en números, llevaban bermudas deshilachadas, había una quebrada y se bañaron en la quebrada y la mamá llevó fiambre en hoja y se lo comieron lo más de bueno y llevaban aguapanela helada y tal. ¿No te acordás todo lo que gozaste? Y después que estuvieron jugando en una pieza al chucho y se perseguían y todo, no nos acordamos. En cambio tenemos totalmente fresco el día en que mi papá me dijo con 3 gritos que yo no servía para nada. En cambio está totalmente fresco el recuerdo del día en que mi primo metió la mano entre las cobijas y me tocó. Lo malo no se borra, el dolor se recuerda, lo bueno se olvida. Tenemos un álbum de fotografías en la memoria. No es el que está sobre la mesa de la sala, que muestra los momentos felices. Nadie le toma fotografías al dolor. ¿Se han dado cuenta? A uno no le toman fotos en un velorio. Ahí todos al lado del ataúd, por favor. Levántenle la cara al muerto. Eso, muy bien.
Ahora usted llorando con el moquito, eso muy bien. No, a uno no le toman fotos en los momentos de tristeza. Todas las fotos de uno somos así. Por eso le dicen a uno, diga whisky, whisky. Todos sonreímos en las fotografías. Las fotografías, todas las fotografías que van pasando por las máquinas de Kodak en este momento son las fotografías de la alegría. Son las que estarán encima de la mesa en alguna sala para exhibirlas a todo el mundo. Y todas las fotografías que van por dentro en la máquina de nuestro recuerdo llevan nuestras lágrimas, nuestros fracasos, nuestras decepciones, las cosas que no podemos olvidar. El pasado no te deja ser feliz. Y el pasado ya no existe. Existe el presente. El pasado es pasado. No podemos volver allá, es inevitable, no lo puedes cambiar, pero tienes el corazón atrapado en el pasado. Tal vez acá tenemos 40 y pico de años y somos adultos, pero aquí en el recuerdo, una niña que fuiste o un niño que fuiste sigue siendo niño o niña y sigue sufriendo, atrapado en el pasado. La realidad rota. Al lado de todos los dolores que hemos dicho hay otro, la realidad rota, la violencia del mundo, la violencia de la naturaleza, la violencia de Colombia, las armas, el fuego, el robo, el peligro, el secuestro, toda esta violencia que rodea nuestro país y que nos atenaza y que nos hace sentir tanto miedo, y toda la violencia de una naturaleza que no podemos controlar. Y que a pesar de que estamos en el siglo XXI y tenemos tanta ciencia, todavía no la podemos controlar. La culpa, todo lo que no nos perdonamos, todo lo que no nos perdonamos de lo que hemos hecho o de lo que hemos dicho, todo lo que no nos hemos perdonado de nuestro pasado, de lo que somos y de cómo somos, y nos sentimos culpables. La enfermedad, que destruye nuestros optimismos y nuestra confianza en nosotros mismos. ¿Se han dado cuenta el estrago que hace una gripa? Es más, a uno le da pena decir que está enfermo de gripa, porque para la gente la gripa no es una enfermedad. Ay, mija, estoy tan enferma. ¿Qué tenés? Gripa. Ah, no, yo creí que estaba gripa no es enfermedad, pero tenía una gripa, a ver cómo te sentís. Es uno con la cabeza embombada, es uno como con sueño pero sin poder dormir por el dolor de cabeza, es ese dolor en los huesos, es ese frío y uno dice, ay, estoy aterida, pero si está haciendo mucho calor, le contestan a uno, pero si el clima está muy bueno. Y es uno aterido, no, uno como que tiene que tener un buen cáncer para que la gente le pare bolas. Una diarrea, lo que lo vuelve a uno. Uno puede ser inteligentísimo, no puede, una maravilla, y uno... Estamos hablando hoy del dolor. Usted pierde la confianza en uno mismo, usted pierde solidez. La enfermedad, por bobita que sea una enfermedad, un dedito que duele, y ya eso lo descompone a uno, un dedito. Por eso es que la gente sencilla, que ora tan exacto, la gente sencilla normalmente solo pide salud, porque es que algo que rompa la salud ya desvencija demasiado. La enfermedad que destruye nuestros optimismos, la vejez, que nos arrincona y nos hace dependientes. Uno acostumbrado a ser independiente, uno acostumbrado a hacer con su vida lo que quiere, y empieza uno a menguarse, empieza uno a perder la memoria. Y empiezan a perder los demás la paciencia con uno. Mami, yo te dije, ¿dónde pusiste? Ay, mijita, yo no me acuerdo. Y uno se da cuenta que pierden la paciencia con uno y que le insisten y que le dicen. Y uno siente que uno es un estorbo y una carga. Y hasta llega el momento en que uno dice, ojalá el Señor se acordara de mí para que mis hijos dejaran de sufrir. Entonces le dicen, mamita, no diga eso, papito, no diga eso, ¿cómo se le ocurre? Pero ¿cómo estorba? ¿Cómo se le ocurre? La vejez,
que nos hace sentir que ya no somos fuertes. La vejez donde cada coyuntura te está recordando que el tiempo te pasó por encima. La vejez donde hasta las pecas que empiezan a salir en la piel te recuerdan que el tiempo, el implacable, pasó por tu piel. La ausencia, perder la gente. Creo que alguna vez vi una película donde había un hombre que era un robot, pero que había logrado adquirir los rasgos humanos y vivía 100 años, 150 años, 200 años, 250 años, hasta que descubrió algo terrible que él no había sentido antes: el dolor de que nadie de los que ama permanece. Todos se van. Todo se va, nada se queda. ¿Se han dado cuenta que nada se queda? Los seres humanos hemos inventado pequeñas trampas para atrapar el gozo. Filmamos los instantes, fotografiamos los momentos en un intento desesperado por retener a nuestros hijos cuando eran preciosos niños, por retener a nuestra niña en la fiesta de 15, por retener el rostro de mi hijo el día en que se graduó o se casó, por retener el recuerdo de mi mamá cuando estaba todavía joven y hermosa. Pero nada se queda. Las fotografías envejecen, el color se va gastando, las que eran en blanco y negro se van volviendo sepia, las personas se marchan, todos nos llenamos de recuerdos, simplemente la casa queda llena de fantasmas que nos hablan del pasado: el jarrón de la abuela Griselda, el cuadro de mi abuelito Tulio. Ay, ¿te acordás de estas servilletas que me regaló mi mamá cuando me casé? Y claro, el juego de plata de la tía Elena, que ya se murió. Todo se nos va quedando lleno de ausencia. Todos se van, los hijos se van, los esposos se van, las esposas se van, porque todos nos vamos, porque algún día todos seremos simplemente un recuerdo, porque algún día quedarán solamente fotografías viejas de una gente que se reunía en un teatro de un colegio que hubo, con un padre que por aquellos tiempos parecía ser que tenía fama de hablar. Y todo se va. La muerte, que es el final de todo, el muro contra el que todo se estrella. El dolor, el acaso, lo inevitable, la decepción, el fracaso, la memoria herida, la realidad rota, la culpa, la enfermedad, la vejez, la ausencia, la muerte. Todos nacemos llorando, todos morimos en una queja, a todos nos llega puntual la visita del ángel del dolor. No siempre llega el ángel de la alegría, pero sí siempre llega, inoportuno, el ángel del dolor. Y todos tenemos golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Una hermosa poesía de César Vallejo, el poeta peruano, dice así: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos el recuerdo de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zancas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé.
de trampas y evasiones. Como el dolor duele tanto, entonces uno ¿qué hace? Uno intenta zafarse de él. Hay una película, pasó una película hace algún tiempo, pésima, no se la vayan a ver, es horrorosa. Se llamaba, la tradujeron como Cita con la muerte, no me acuerdo del nombre en inglés, el nombre original. Bobísima, mala, bueno, pero miren, de todo hay que sacar una enseñanza en la vida. Imagínense que son un grupo de muchachos que van de paseo para Francia y entonces se montan en el avión y uno de ellos se adormece. Y en ese adormecimiento tiene como una visión del avión quemándose y explotando. Entonces cuando se despierta dice, esto se va a caer, esto se va a caer. Y él se baja del avión y con él se bajan 5 o 6 compañeros más. El avión arranca sin ellos, se ponen furiosos con él. Mira, por tu histeria nos hiciste perder el avión. Y cuando están peleando se ve a lo lejos que el avión se eleva y ¡pum! Explota. De ahí en adelante la muerte empieza a perseguir a esos muchachos. Porque estaban planillados para morir en ese avión y le hicieron trampa a la muerte bajándose del avión. Entonces la muerte los empieza a buscar, les caen armarios encima, se electrocutan, las cosas más horrorosas. Piensen ustedes en una película de Hollywood bien truculenta. Pero en últimas la lección de la película es: no se puede escapar de lo inevitable, al dolor no se le puede hacer trampa. Y sin embargo, los seres humanos intentamos hacerle trampa al dolor. Como el dolor revela nuestra impotencia, intentamos sobrellevarlo con trampas, en un intento por jugarle sucio al dolor y con evasiones, buscando huir del dolor. Trampas y evasiones. Y hacemos la listica de las trampas y evasiones y nos vamos a descansar un ratico. Trampas y evasiones. La primera trampa o la primera evasión es negar el dolor. Es la que más comúnmente uno hace, no reconocer la presencia del dolor. Típico caso, ¿se acuerdan cuando uno estaba en primaria, que uno peleaba con un amiguito y uno le daba un golpe y él llegaba, no me dolió, no me dolió, no me dolió? Con los ojos llenos de lágrimas, pero no me dolió. Con el brazo entumido, pero no me dolió. Así es uno, no me afectó. Es el típico caso del muchacho que llega al colegio y dice, mi papá y mi mamá están separados, pero a mí no me afecta. A uno no lo afecta la situación. Uno está por encima del bien y del mal. Es la negación de que a uno, ¿sabe qué? Usted puede tener lo que quiera, puede tener la moza que quiera. ¿Sabe qué? Usted no existe para mí. A mí no me duele. Mentira, te tiene el corazón partido. No te pongas a decir que no. Sí duele. La primera trampa que uno se hace es decir que no duele lo que sí duele. Sí duele. Y no te pongas a hacer cara de que no duele, porque el dolor sí duele. Segundo, negar la gravedad del dolor, que es como decir, sí duele, pero no mucho. A la larga esto no tenía tanta importancia. Pues mira, las cosas no resultaron con Juan José, él encontró otra persona, ya somos muy civilizados, ya no decimos encontró una fufurufa, sino otra persona. Muy bien, él encontró otra persona y rehizo su relación con ella, a mí me parece bien. Claro que no te digo que no duela, pero hombre, si es lo mejor, uy, qué civilización. Claro, porque estás hablando con otra persona, pero por dentro es, ¿por qué? Porque me hizo eso a mí, él me prometió que me iba a... Nunca nieguen la intensidad del dolor, es una trampa. El dolor, recuerden lo que yo les decía al principio, el dolor siempre tiene la misma intensidad, la máxima. El dolor siempre duele al máximo. Y una de las claves para vivir bien el dolor es que uno reconozca que le duele, número uno, y que uno reconozca que duele y mucho. No intentes hacerte el fuerte o la fuerte aparentando que el dolor no duele. Ese es el error que cometemos muchísimas veces los hombres. Somos machos, somos hombres, somos fuertes, no podemos llorar. Entonces nos quedamos destrozados por dentro cuando podríamos haber llorado por fuera. Negar nuestro papel y responsabilidad en el dolor y echarle la culpa a los demás. Echarle la culpa a otras realidades. Esta es una trampa que está muy de moda. Es decir, uno sacarse en limpio y uno decir eso no tiene nada que ver conmigo.
Por ejemplo, echarle la culpa a las circunstancias. Es que como está el país, es que con esta crisis económica, claro, la culpa no es mía, la responsabilidad no es mía, el papel en el dolor no es mío, sino que es de las circunstancias. Por ejemplo, uno que utilizan mucho los jóvenes: es que mi papá y mi mamá se separaron, yo tengo problemas, tengo resto de problemas, me siento súper mal, porque a mí la vida me ha tratado mal. Como el cuento aquel, ¿se acuerdan de yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor? La responsabilidad ante el dolor no es mía, es de los demás, es de las circunstancias, los otros que no lo evitaron. Entonces uno termina culpando a mi mamá que no estuvo ahí, a mi papá que no me defendió, a mis amigos o a mis amigas. Uno termina culpando a los demás. Uno termina culpando a los demás de que no me advirtieron, de que no lo evitaron, de que no estuvieron presentes. A los otros que no influyeron a favor de uno. Uno termina culpando al pasado, a la historia, a la edad. Es que mire, yo soy muy joven, era un niño. Es recargar la responsabilidad del dolor en otros. Los escondites. ¿Cuáles son los escondites? Son los lugares donde uno se esconde del dolor, para que no lo vean. Los 3 lugares preferidos para esconderse del dolor son los siguientes. Primer lugar donde uno se esconde: los bienes materiales. Uno se llena de cosas para no sentir dolor. Por algo las personas deprimidas salen a comprar. El otro día lo decían en la televisión: gastar anima. A usted le dan la tarjeta del reconocimiento real y sale a gastarse 200 millones, con razones que usted ría carcajadas. Uno salir a comprar lo que quiera, puedo salir a comprar carro, moto, no, de todo, pues, no, es una maravilla. Entonces, ven, los bienes materiales son el escondedero privilegiado del ser humano. Uno se esconde en sus cosas. Los niños aprenden eso desde chiquitos, se esconden en sus juguetes. Y tapan con los juguetes el lugar del dolor. El problema de los escondederos es que no te permiten enfrentar el dolor, sino que simplemente te consiguen un escondite. Pero cuando salgas del escondite, el dolor está ahí esperándote. Los placeres de los sentidos. Entonces, ¿cuánta gente se está escondiendo de su dolor buscando placeres? Buscando placeres en cuanto desnucadero hay. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando más se degrada una sociedad, más desnucaderos fabrica? Claro, ¿por qué? Porque la gente está más desesperada. Y cuando la gente está más desesperada, necesita fiestas más intensas, bailoteos más tremendos, pastilla de éxtasis y toda la noche tumba, 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 tumba. Eso que ponen hoy, que no pare de música, sino una saltadera, pumba, 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 pumba. Esos CDs de ahora que son una bacanería. Primer corte, segundo corte, la tercera sí es distinta. Y ustedes este Medellín de nosotros, este Medellín de las silletas y este Medellín de la gente buena y trabajadora y los paisas emprendedores, este Medellín de ustedes y de mí, este Medellín es también el Medellín de unas fiestas innombrables, de los after party. Este es el Medellín también de las fiestas homosexual tecno. Este Medellín es también el Medellín donde niñas de 7º y 8º grado ya se le entregan a muchachitos que ni siquiera apenas han aprendido a caminar. Este Medellín también es el Medellín de los placeres, el Medellín del hedonismo, que la gente tiene tanto dolor que se está escondiendo del dolor en los placeres. Y al lado de esto están los vicios. Para cuando viene el dolor,
aguardiente antioqueño, 100 años sabiendo a bueno, porque el aguardiente mejora la visión, arregla el pelo, cambia la piel, quita el resfriado común, mejora las almorranas y además de eso te cura de las amibas. El aguardiente es una maravilla y nosotros tenemos una cultura aguardientera. Las canciones viejas se oyen con aguardiente y decimos, ay, esto me sabe a pañal, qué maravilla. Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Y uno pide, Oscar, una botellita para la mesa 3. Porque está unido el recuerdo y la nostalgia al trago, al alcohol, y luego está unido el rock y la vida así, bacano, ¿sabes? Son a la droga. Son los lugares donde nos escondemos del dolor, pero cuando se pasa el guayabo y cuando se acaba el pase de droga, al final el dolor está intacto. Mentira, no está intacto, duele más. La amargura que nos hunde en el resentimiento. ¿Saben por qué hay gente amarga? Porque está llena de dolor. ¿Cuál es la gente amarga? La que ya no puede ver bondad. La gente que tiene tanto dolor que el dolor se le reconcentró y ya solo ve maldad, solo ve sufrimiento, solo ve postración y entonces tiene cerrado el corazón. Por eso hay tanta gente adulta amarga, tanta gente vieja amarga, tanto hombre que fue generoso amargo. Duele mucho decirlo, pero en mi profesión abunda la amargura. Porque después de años de generosidad y entrega, uno tiene las manos vacías y entonces uno se llena de amargura. La desesperación, se los voy a contar con un chiste. Perdónenme, tiene una palabrita feita. El chiste es así. Había un tipo que se estaba afeitando. Me corté, hombre. Me corté. Mejor dicho, me volví mierda. Esa es la desesperación. Tuvimos una pelea en la familia. Bueno. Mi marido me volvió a fallar. Mejor dicho, andate para la porra, acabamos con la familia, mandamos a los chinos. Ven, esa es la desesperación. Es cuando uno no tiene la capacidad de continuar. Uno sencillamente se desespera. Es como el que le duele tanto el brazo que llega a pensar que sería mejor no tenerlo. ¿Sabes qué? Quítame esa vaina. Es que me está doliendo tanto. Es la desesperación. Y por desgracia uno lo hace muchas veces en la vida. Uno destruye una empresa a veces antes de que la empresa se fuera a acabar, por desesperación. Uno destruye una amistad antes de que se acabe, por desesperación. Uno corta la relación con un hijo antes de que realmente se corte, por desesperación. Uno a veces abandona una carrera, abandona un estudio, deja de intentar algo por desesperación. ¿Cuántos matrimonios se deshacen sencillamente porque me desesperé? La tristeza que nos postra. Y la tristeza se convierte en un terrible escondedero. Una tristeza que, aunque sea tristeza, de alguna manera nos arropa y nos protege con esa tristeza cotidiana en la cual yo intento enfrascar mi dolor. La huida que nos hace darnos por vencidos antes de tiempo y huimos. ¿Cuántos muchachos cuando hay problemas en la casa sencillamente huyen? ¿Cuántas personas simplemente se van, rehuyen la dificultad y se van? Perdónenme, ¿cuántos colombianos se están yendo? Huir siempre será más fácil que quedarse. Huir a donde no hay dolor, huir a construir un país que ya está construido, cuando tendríamos que construir el que está roto. Porque ¿qué estamos esperando? ¿Que los canadienses vengan a arreglarnos este? Este es el nuestro. Canadá ya está hecho. Este es el que tenemos que salvar nosotros. Que está desvencijado. Muy bien. Quiere decir que necesita quien lo repare. Pero no, nosotros huimos. Parecía que los colombianos éramos valientes. No, no somos valientes. Nosotros huimos. Y al lado de esto, la ira y la violencia. La ira
la violencia, detrás de toda la ira y la violencia que hay en este país, lo que hay es dolor. Miren la historia de muchos muchachitos milicianos. Tienen el recuerdo de alguien a quien le mataron, de algo que le destruyeron. Mucha gente que hoy tiene un arma entre sus manos tiene el recuerdo lleno de historias llenas de dolor que hoy intentan tapar con ira y con violencia. Y por último, la pregunta inútil. ¿Cuál es la pregunta inútil? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me enfermé yo? ¿Por qué se murió mi marido? ¿Por qué se murió mi esposa? ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Por qué me pasó justamente a mí? ¿Por qué yo soy como soy? ¿Por qué? Y le pregunto a Dios y miro al cielo y miro las nubes y pregunto ¿por qué? Y es inútil preguntar por qué. Nunca hay respuesta y se queda nuestro ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? Se queda gravitando entre el cielo y la tierra. Se queda gravitando como una blasfemia, como un grito desesperado, y no hay respuesta. Nunca te contestarán ¿por qué? Porque lo que tendrías que preguntar es algo diferente, pero eso diferente lo veremos después del descanso.